Hola mis queridos amigos, ¿cómo les va? Les está hablando Hassan Dahik de Coldwell Banker, parte de Dahik Group. Antes que nada, quiero mandarles mi más caluroso saludo. Espero que usted, su familia, sus seres queridos se encuentren sanos y salvos. He tenido algunas preguntas por parte de algunos clientes al respecto de lo que está sucediendo y creo que es importante ir aclarándolas una por una. Voy a tratar de hacer algunas series de videos respondiendo a esas preguntas en la medida en la que vamos obteniendo información. Por lo pronto, vamos a comenzar con esta pregunta. Todo el mundo se la está haciendo. ¿Esto que está sucediendo va a ser como en el año 2008? Bueno, la respuesta a esto definitivamente es no, y la razón es porque en el 2008, la gran recesión que vivimos en el 2008 fue creada por el mercado de bienes raíces, la cual fue arrastrando a toda la economía en general. Es decir, por ahí comenzamos. Entonces, esa es la primera gran diferencia. Hoy, la crisis que estamos viviendo es una crisis de salud, una crisis de sanidad, que obviamente también está generando una crisis económica, pero hay ciertos factores fundamentales los cuales van a impedir que esta crisis económica sea igual a la que vivimos en el año 2008. El primer factor que les quiero mencionar es el porcentaje de crecimiento del valor de las propiedades o la apreciación que cada propiedad o que las propiedades tenían cada año una con respecto al otro. Y este gráfico muestra los 6 últimos años antes de la caída de la economía, y que está en rojo, y el que está aquí en verde muestra los 6 últimos años anteriores a la crisis que estamos viviendo. Entonces, en primer lugar, el porcentaje de apreciación, es decir, de cuánto suben las propiedades un año con respecto al otro, eran mucho más altos. 8%, 6.5% tenemos en el 2004, el 12,5% de un año con respecto al otro. ¿Qué quiere decir eso? La gente en ese entonces compraba una propiedad y sin hacerle nada, el siguiente año le podía vender y ya ganaba un 12% en el año 2004. Por eso es que tuvimos esta tremenda subida de precios, la cual nos llevó a esta burbuja que posteriormente reventó. En la actualidad no es así, tenemos 4.4%, 5.2%, 5.3%, 6.4%. De hecho, el mayor crecimiento que hemos tenido en el 2017 del 6.4% ni siquiera alcanza el menor crecimiento que tuvimos en el 2001 del 6.5%. De tal manera que, si bien es cierto, las propiedades están subiendo, y de nuevo, esto es a nivel de Estados Unidos, ni siquiera el mayor porcentaje del 6.4 iguala al menor porcentaje en el 2001 del 6.5%. ¿Por qué es importante saber esto? Es importante saber esto porque no estamos viviendo una burbuja en cuanto a los precios y no debería haber una razón por la cual de repente esa burbuja reviente y los precios comiencen a caer, pues digamos, en caída libre, que es lo que sucedió a partir del 2006. ¿Cuál es otro factor muy importante? Este gráfico ya lo había mostrado. Este es el índice que muestra la facilidad que la gente tiene de conseguir un préstamo. En el año 2000, este es al 2006, al 2006 el punto más alto fue 868.7. Mientras más alto es el gráfico, más fácil es conseguir un préstamo. En ese entonces, como ya había explicado, cualquier persona podía conseguir prácticamente sin mayor información, podía conseguir un préstamo. Entonces, en el 2006 alcanzamos el pique, de ahí cayó y hasta hoy día se ha mantenido más o menos estable el índice, es decir, la facilidad que la gente tiene de conseguir un préstamo. Para hoy conseguir un préstamo hipotecario, usted tiene que tener el enganche o la entrada suficiente, tener el crédito suficiente, el número de años mínimo en su trabajo
ese tipo de cosas como para poder conseguir. En ese entonces no, le prestaban al que era y al que no era. De repente, cuando todo esto cayó, pues la gente estaba llena de propiedades y, como voy a mostrar a continuación, sin ninguna plusvalía, sin ninguna equidad. Este gráfico es muy interesante. Este gráfico lo que nos muestra, que tal vez parecería un poco confuso, es los meses con los que nosotros contamos de inventario. Es decir, si hoy dejamos de poner más casas a la venta, hoy día tendríamos alrededor de 3 meses de inventario. Es decir, si en todos los Estados Unidos no salen más propiedades a la venta, tenemos 3 meses de inventario. En el 2010 llegamos a tener por ahí 12, en el 2008 estábamos en 11, 10 posiblemente, es decir, 10 meses que si no se hubieran listado propiedades, hubiéramos tenido propiedades a la venta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que habían más gente interesada en vender de lo que había gente interesada en comprar. Eso es lo que le llamamos a un mercado de compradores, porque el comprador tiene más alternativas. ¿Y qué es lo que sucede cuando hay mucha oferta y mucha gente interesada en vender? Pues los precios tienden a bajar. Y eso es lo que pasó. Los precios cayeron. Hoy estamos viviendo un mercado de vendedores. Quiere decir que los compradores o que los vendedores, digamos, tienen más opciones para elegir. Es decir, hay más demanda de lo que hay en la oferta. Y más o menos hoy día tenemos 3 meses, alrededor de 3 meses de demanda. Es decir, no hay muchas propiedades en el mercado. El siguiente cuadro que debemos analizar es cómo se ha sacado la equidad, la plusvalía, el dinero que sobra de lo que las casas están costando, cómo la sacaron en ese entonces, cómo la han sacado ahora. Bueno, hablando del 2005, 2006, 2007, sacaron un total de 824 billones, 824 mil millones de dólares. ¿Para qué usaba la gente en ese entonces? Bueno, usaban las casas prácticamente como si fuera un cajero automático. Necesitaban pagar su carro, refinanciaban y sacaban el carro. Necesitaban cubrir cierto estilo de vida, pues refinanciaban y sacaban el dinero para usar ese tipo de cosas. La gente aprendió ya, y hoy por hoy lo que se ha hecho es, en total de refinanciamiento desde el 17 hasta el 19, 232 billones de dólares, es decir, es una fracción de lo que se sacó en comparación de la crisis o previa a la crisis del 2008, lo que me lleva al siguiente cuadro. El 53, casi 54% de las personas, de los dueños de casa, tienen más de un 50% de equidad, es decir, de plusvalía. La mayoría de la gente tiene plusvalía en sus casas. Entonces, nadie con un 50% de plusvalía en su casa va a querer deshacerse de su casa así tan fácilmente. En el 2006, 7, 8, la gente simplemente vio que sus casas valían menos y lo primero que hicieron es dejar de pagar. A la final no tenían ninguna plusvalía, no tenían ninguna equidad y simplemente decidieron dejarlas perder. Y eso hizo la mayoría de la gente, porque no tenían justamente esta plusvalía de la que estábamos hablando. Entonces, estos son algunos de los factores que son totalmente distintos a lo que fue el 2008. Y lejos de que la crisis que estamos viviendo cause una crisis en el mercado hipotecario, muchos economistas están convencidos de que el mercado hipotecario es el que nos va a ayudar a salir de la crisis. Así que, de nuevo hago estos videos para tratar de compartir con ustedes información. La información, eso sí, está cambiando una semana tras otra
Y en la medida en la que vaya cambiando, voy a tratar de actualizarme y actualizarles a ustedes. Pero si tienen una duda, por favor no duden en comunicarse con nosotros. Mi número de teléfono es el 773-630-9478. 773-630-9478. Nosotros seguimos ayudando a gente que quiere comprar, seguimos ayudando a gente que quiere vender y estamos a sus órdenes. Cualquier pregunta, no duden en llamarnos. Si tienen inquietudes sobre esto que les acabo de dar, por favor llámenme y déjenme saber. Cuídense, que Dios les bendiga y cuiden a su familia, cuiden a sus seres queridos. Un fuerte abrazo. Gracias.